Buenas noches a las y los amigos de Teoría de Circuitos 1. Tal como quedamos en la clase de esta tarde y de esta mañana, estoy preparando el presente video para aclarar conceptos y reforzar las clases que ya pasamos en las sesiones de Meet. Muy bien, el tema era análisis de potencia en circuitos senoidales en estado permanente. Bien, los conceptos básicos, ¿no?, que tenemos que tener, ¿qué es potencia? ¿No? Potencia es el trabajo sobre tiempo, ¿no? El trabajo es fuerza por distancia dividido tiempo, pero esto tenemos que verlo con diferenciales. Diferencial de trabajo sobre diferencial de tiempo es igual a la potencia. De tal suerte que, si integramos la potencia respecto del tiempo, obtenemos el trabajo o la energía. Trabajo o energía no son sinónimos. Producimos trabajo para producir energía y recuperamos el trabajo en forma de energía. Por eso tienen las mismas dimensiones. Joule sobre segundo. Y Joule es metros Newton. Entonces, metros Newton sobre segundo serían las unidades de la potencia. En un circuito, ¿no?, tenemos la siguiente situación. Recibimos energía de la red eléctrica o de una fuente, ¿no?, absorbiendo corriente de la fuente. Entonces, estamos recibiendo energía y esa energía, ¿no?, puede tener tres tipos de tratamiento. Puede ser almacenada en forma de campo eléctrico en los condensadores, puede ser almacenada en forma de campo magnético en las bobinas, o puede ser transformada en calor, como ya habíamos visto en las clases presenciales. La potencia está dada en un circuito por el producto V por I. También habíamos demostrado que esto es cierto, y esto debería darnos watts. Y es fácil de demostrar. El potencial eléctrico es trabajo sobre carga, o sea, joule sobre coulombio. Y la intensidad de corriente eléctrica es coulombio sobre segundo. Coulombio con coulombio se cancelan y ¿qué tenemos? Joule sobre segundo, watts, potencia. Muy bien. Entonces vamos a ver caso por caso. Estamos viendo el caso resistivo y nos estamos refiriendo específicamente a los tipos de excitación senoidal. Este curso básicamente está centrado en el análisis de circuitos en régimen permanente cuando la excitación, cuando las fuentes son de tipo seno o coseno. Muy bien, entonces supongamos que la corriente es la excitación, ¿no?, y vale I de pico o I máximo seno de omega por el tiempo. La tensión en una resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Entonces este valor máximo de la tensión estaría dado por E de I máximo. Seno es un número, no tiene dimensiones, entonces acá tenemos la corriente por la resistencia, amperios por ohmios nos tiene que dar voltios. Ya lo veremos eso en más detalle. Entonces la potencia, hemos visto, la potencia instantánea es el producto V por I, y llamamos potencia instantánea porque al estar variando estas funciones continuamente en el tiempo, en cada instante tenemos un valor de potencia. Por eso se llama potencia instantánea. Multiplicamos estas dos expresiones y nos da seno cuadrado de omega t. Para esclarecer esto, aplicamos una identidad trigonométrica que estaría dado por 1 menos coseno de 2 omega t, que lo hemos llamado acá x, dividido 2. Entonces, reemplazando esa identidad en lugar del seno cuadrado, tenemos esta expresión. Ahora, esta función claramente tiene una componente continua y una componente alterna. La componente alterna depende del tiempo, acá está. El coseno está variando continuamente en el tiempo, en tanto que esto es una constante, no varía en el tiempo. Entonces, el valor medio de esta expresión matemática, si le aplicamos la integral y lo dividimos entre el periodo, nos ha de dar, ¿no?, la componente continua. Siempre el valor medio es la componente continua, ya lo vimos en la clase de señales. Ahora, este 2 que sale de la identidad trigonométrica, lo fraccionamos en raíz de 2 por raíz de 2. Y hemos verificado también que en las funciones senoidales el valor de pico sobre raíz de 2 es el valor eficaz.
Entonces, al fraccionar este 2 en raíz de 2 por raíz de 2, tendríamos el valor eficaz de la tensión y el valor eficaz de la corriente. Este 1, ¿no?, por comodidad, lo estamos transformando como coseno de 0. El coseno de 0 es 1, ¿no? Pero acá no estoy poniendo 0, estoy poniendo un ángulo en general, ¿no? Y esta expresión es muy importante porque la llamaremos potencia, ¿no?, media o potencia activa. Veamos la gráfica de estas tres funciones. Hemos visto que la corriente es senoidal, está con rojo, ¿no? Y por supuesto la tensión también es senoidal porque en la resistencia la tensión es proporcional a la corriente, ¿no? Ya hemos puesto aquí valores. Supongamos que acá el valor de pico es 16,07, no pintado es este, y el valor de pico de la tensión 311. Si multiplicamos estos dos nos da 500 watts, ¿no?, que valdría la potencia en estos picos máximos. Pero multiplicadas punto a punto, ¿no?, la potencia va subiendo, ¿no?, a lo largo de esta línea azul intenso, ¿no? Y vemos una situación muy interesante, que tenemos dos ciclos de potencia, ¿no?, para un ciclo de la excitación. Eso quiere decir que la potencia instantánea tiene el doble de frecuencia de la excitación. Ahora, también habíamos dicho de que la integral de la potencia, la integral de esta curva, es decir, el área bajo esta curva de la potencia, representa la energía. Entonces, el área bajo esta curva representa la energía que se absorbe de la fuente. Ahora, de toda esa energía que se absorbe de la fuente, toda es positiva, nada es negativa, quiere decir que toda esta energía ha sido transformada en calor, porque eso es lo que hace la resistencia. Por el efecto de las colisiones, eso se llama efecto Joule, la energía eléctrica se transforma en calor en una resistencia. Pero esto debe tener una tarifa, debe tener un costo. Entonces, como es una variable instantánea, no podemos pagar el máximo ni dejar de pagar. Lo que se cuenta, lo que registran los contadores de energía, es el promedio. Y el promedio de toda esta energía, si integramos y dividimos y realizamos el valor medio, ya sabemos que es la componente continua. Y la componente continua, hemos dicho, es el producto del valor eficaz de la tensión, el valor eficaz de la corriente, por el coseno del ángulo. En este caso, en resistivo, vemos que tensión y corriente están en fase, o sea que el ángulo es 0, y coseno de 0 me va a dar 1. Entonces, la potencia media o potencia activa en un circuito resistivo de una resistencia o de muchas resistencias, ¿no?, va a ser simplemente B eficaz y eficaz. El coseno de 0 va a ser 1. Muy bien, con eso habríamos visto entonces el caso resistivo. Para el caso de una inductancia pura, ¿no?, tenemos lo siguiente. Si esta es la corriente, sabemos que por la ley de Faraday, ¿ya?, el voltaje de la bobina es L derivada de la corriente respecto del tiempo. Si derivamos esta función seno, su derivada es coseno multiplicado por la derivada del argumento, que sería omega. Entonces, ¿qué tendríamos? Corriente, ¿no?, por omega L por el coseno de omega T. Como hemos dicho, el coseno es un número puro. Entonces, la corriente, que debería ser I máximo, por acá se ha borrado la M, ¿ya? La corriente lleva unidades amperios. Entonces, amperios por ¿qué unidad me da voltios? Por ohmios. Eso quiere decir que esta cantidad omega L representa una impedancia, tiene unidades ohmios. No le podemos llamar resistencia porque la bobina no transforma la energía en calor, solamente la almacena. Pero en excitación seno o coseno se está comportando como una impedancia o como una suerte de resistencia, que no puede llamarse resistencia y se va a llamar reactancia inductiva. Esta cantidad que estamos deduciendo por el simple hecho de derivar esta corriente, ¿ya?, nos ha de llevar a la conclusión de que en los circuitos de corriente alterna senoidal, ¿ya?,
bobinas y condensadores se han de comportar como resistencias, que se van a llamar reactancias, de tal suerte que ya no vamos a aplicar ecuaciones diferenciales para resolver los circuitos, ¿no? Simplemente todo va a converger en la ley de Ohm y todos los circuitos se van a volver circuitos resistivos y simplemente se va a cambiar el álgebra convencional por el álgebra de números complejos. Con esa aclaración. Bueno, entonces acá tenemos el voltaje de la bobina y acá tenemos la corriente. Sabemos que entre seno y coseno hay una diferencia de 90 grados. Una onda completa senoidal tiene un recorrido de 360 grados. Media onda, 180 grados. Cuarta onda, 90 grados. Entonces vemos que la línea azul es la gráfica del voltaje y la línea roja la gráfica de la corriente. Ya. Si le seguimos al mouse, desde aquí partiría el voltaje. Entonces el voltaje partiría desde acá, ¿no? Y esta sería su onda. Es decir, comenzaría antes de la corriente. Entonces a eso le llamamos, ¿no?, que el voltaje está adelantado 90 grados respecto de la corriente, y eso lo esquematizamos con estos vectores. El vector corriente está en fase 0 y el vector tensión está en fase 90. Entonces decimos que en una bobina el voltaje adelanta a la corriente 90 grados, en una bobina pura, pero se suele tomar como referencia en lugar del voltaje la corriente, y lo decimos entonces al revés. En una bobina la corriente está atrasada 90 grados respecto del voltaje. Eso está escrito acá, ¿no? En la bobina ideal la corriente se encuentra desfasada 90 grados en retraso respecto de la tensión. Seguimos con el análisis. Acá tenemos todas las ecuaciones que involucran este análisis. Sabemos que la potencia es el producto B por I, ¿no? El voltaje en la bobina, de acuerdo a la ley de Faraday, es L derivada de I respecto al tiempo. Si eso lo multiplicamos por I, tenemos la potencia. Si necesito calcular a través de la corriente en la bobina es 1 sobre L integral de B diferencial del tiempo. Eso multiplicado por el voltaje, nuevamente tenemos la tensión. Entonces tenemos acá la corriente. Ya habíamos visto que su derivada es L derivada de I respecto al tiempo, y ya hemos explicado esta expresión. El producto de estas dos nos da B máximo, I máximo, seno de omega t, coseno de omega t. Aplicando la identidad trigonométrica del ángulo doble, ¿no?, sabemos que si desarrollamos esta expresión nos va a dar 2 veces esta cantidad. Entonces una sola de estas cantidades equivale al seno del ángulo doble dividido 2. Nuevamente este 2 lo vamos a fraccionar en raíz de 2 por raíz de 2 para que aparezca aquí voltaje eficaz y corriente eficaz. Y vamos a graficar esa función. Vemos que se trata de una función seno con doble frecuencia, doble omega t, y este sería su valor pico, ¿no? Valor eficaz de la tensión, valor eficaz de la corriente. Entonces nos venimos acá, ¿no? Es una función que tiene el doble de frecuencia de la excitación, es decir, tiene un ciclo completo para medio ciclo de la excitación. Y para un ciclo completo de la excitación tiene 2 periodos completos, igual que en el caso anterior. El valor máximo no está pintado acá, sería B eficaz y eficaz. Pero ¿qué vemos acá? Aparte de que tenemos el doble de la frecuencia de excitación, igual que en el caso resistivo. El área bajo la curva de la potencia instantánea significa la energía absorbida de la fuente. Entonces, en el semiciclo positivo se absorbe toda esta área, toda esta cantidad de energía, y durante el semiciclo negativo, toda esta energía es devuelta a la fuente. De tal suerte que, ¿no?, la bobina se carga, se descarga, se carga, se descarga a través de la fuente. Y su valor medio, al ser una función simétrica, está en 0. ¿Qué quiere decir? Que la potencia media o la potencia activa en un circuito de bobinas puro, una o varias bobinas, es 0. Es decir, no transforma energía, y eso lo sabemos, solamente la almacena.
Podríamos pensar entonces de que teniendo muchísimas bobinas conectadas en una instalación no deberíamos pagar nada, porque puesto que su potencia activa es cero de transformación de energía. Pero eso no es así, ¿ya? Porque toda esta energía que demandamos y la devolvemos es una energía que podría ser aprovechada en otro circuito, en alguna población rural, etcétera, etcétera. Entonces, algo parecido a lo que puede suceder en un restaurante. Vas, pides un plato, ¿ya? Te arrepientes y dices, no voy a pagar nada porque no he comido, lo voy a devolver, no creo que te acepten. Entonces, pagas nomás toda esta energía que has absorbido. Muy bien. El caso capacitivo es absolutamente similar. Tenemos que la potencia instantánea es el producto V por I, la corriente de desplazamiento o de polarización en el condensador es C, derivada de su voltaje respecto al tiempo, y eso multiplicado por el voltaje nos da la potencia. En términos de tensión, la tensión en el condensador es 1 sobre C, integral de la corriente diferencial del tiempo. Eso multiplicado por la corriente también nos da la potencia. Muy bien. En el condensador también tensión y corriente están desfasadas 90 grados. Podemos comprobarlo con el mismo argumento que en el caso de la bobina. Pero en este caso, la corriente está delante de la tensión 90 grados. Si vemos la gráfica y retrocedemos hacia atrás, la corriente está comenzando en un tiempo anterior. O sea que la corriente ha comenzado primero, por tanto está adelantada respecto de la tensión 90 grados. El análisis es absolutamente similar que en el caso inductivo, solamente que aparece el signo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque al integrar esta corriente para encontrar el voltaje sobre el condensador, ¿no? La integral del seno es menos coseno dividido entre la derivada del argumento. Por eso aparece acá este omega. Entonces tenemos nuevamente una unidad de voltios que está compuesta por ¿qué? Un número puro que no tiene unidades, una corriente que tiene unidad de amperios, ¿no? Y una cantidad 1 sobre omega c que en este caso vendría a tener unidades de ohmios. Esta es la otra gran, ¿no? Cosa importante de este análisis. Estamos descubriendo que en excitación senoidal en régimen permanente el condensador se comporta como una resistencia que vale 1 sobre omega c. Podemos verificar claramente que esto es ohmios, porque sería 1 sobre segundo, ¿ya? Y faradios es segundo amperio sobre voltio. Entonces, segundo con segundo se va, y esto queda voltio sobre segundo, que es ohmios. Ohmios por amperio es, ¿no?, voltios. Entonces, esta cantidad se va a llamar reactancia, ¿no?, capacitiva, no con el signo menos, simplemente 1 sobre omega c es la resistencia que presenta el condensador frente a la excitación senoidal. Muy bien, el producto de estas dos funciones nuevamente nos da el seno del ángulo doble, reemplazamos la identidad, nuevamente este 2 se va a fraccionar en raíz de 2 para darnos valores eficaces, y esta es una función muy parecida a la anterior, solamente que se abre negativamente, la otra se abría positivamente. Entonces acá tenemos su gráfica, en lugar de abrirse positivamente se está abriendo negativamente, ¿ya? Y nuevamente tiene el doble de frecuencia de la excitación. Tenemos 2 ciclos, ¿no?, para un ciclo de la excitación. Bien, entonces conclusiones: la bobina atrasa la corriente 90 grados, el condensador adelanta la corriente 90 grados, y eso es muy importante para la corrección del factor de potencia. He introducido este gráfico en la presentación para que nos demos cuenta de lo que hemos estado hablando. En el caso resistivo, el voltaje es R por I. Si I es coseno, ¿no?, entonces tendría RI coseno de omega t. Entonces, I es amperios, esto es número puro, R es ohmios.
amperios por ohmio me da voltios. En el caso de la corriente, si tuviera la tensión dividida entre la resistencia, tendría que voltios sobre ohmios me da amperios. En el caso de la bobina, ¿ya?, el voltaje está dado por la ley de Faraday, ¿no? Entonces, de tal suerte que vamos a derivar el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, pero menos el seno, en este caso lo hemos reemplazado por coseno de omega t más 90 grados. Y ya hemos explicado esta cantidad. Omega L es ohmios por amperios, me da voltios. Esto es un número. Y acá estamos viendo que el voltaje está adelantado 90 grados respecto de la corriente. Y dicho al revés, ¿no?, acá tenemos la corriente, voltajes sobre ohmios, voltios sobre ohmios, ¿no?, el coseno de omega t menos 90 grados. La corriente está atrasada 90 grados respecto de la tensión, ¿no? Esto es lo más común, esto es lo que se repite en lugar de esto. Lo propio para el condensador, ¿no?, integrando esta función, ¿no?, y reemplazando por la identidad trigonométrica, vamos a tener que el voltaje en el condensador es 1 sobre omega c, coseno de omega t menos 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión en el condensador está atrasada a 90 grados respecto de la corriente. O, visto desde la corriente, ¿no?, acá tengo voltios por omega c, pero si 1 sobre omega c es ohmios, omega c es siemens o mos, entonces mos por voltios es amperios. Y acá vemos que la corriente tiene signo más 90 grados, quiere decir que la corriente está adelantada a 90 grados respecto de la tensión. La bobina atrasa, el condensador adelanta. Bien, ahora vamos a ver el caso general. El caso general, tenemos un circuito o una carga, una instalación industrial, podría ser la propia facultad, donde tenemos arcos, tornos, iluminación, etcétera, etcétera. O sea, tenemos los tres componentes de carga. Entonces, como el condensador adelanta y la bobina atrasa, ambos tratan de compensarse mutuamente. Si el efecto inductivo es mayor que el efecto capacitivo, entonces en conjunto la corriente ha de estar atrasada respecto de la tensión. Pero si tenemos el caso al revés, que el efecto capacitivo es mayor que el efecto inductivo, entonces vamos a tener que este ángulo ha de ser positivo, la corriente ha de estar adelantada respecto de la tensión. Bien, cualquiera de los dos tomamos en este caso negativo, multiplicamos estas dos cantidades y tenemos aquí la expresión de la potencia instantánea. A esto tenemos que aplicarle una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica nos dice que cuando tengo el coseno de A por el coseno de B, eso lo puedo reemplazar por un medio del coseno de A menos B. Esto menos esto simplemente me queda coseno phi, ¿ya?, más el coseno de A más B, ¿no?, de esto más esto. Entonces eso me da 2 omega t menos phi. Muy bien. Nuevamente este valor medio lo fraccionamos como raíz de 2 por raíz de 2 para obtener el valor eficaz de la tensión y el valor eficaz de la corriente. Y ahora tengo una expresión completa de la potencia instantánea, donde tengo su componente alterna, porque depende del tiempo, y su componente continua. Este es un número, una constante. Entonces sabemos que el valor medio de esta forma de onda es B eficaz y eficaz por el coseno phi. Sobre eso está montado esta componente alterna, B eficaz y eficaz coseno de 2 omega t desplazada menos phi grados. Aquí lo hemos desarrollado, entonces este sería el valor medio o la componente continua y este sería la componente alterna. El valor medio entonces es este. ¿Ya? Eso lo hemos graficado acá, ¿ya? Hay un desfase entre tensión y corriente que puede ser al revés, el ángulo puede ser positivo o negativo, según ya habíamos explicado, y mientras mayor sea este ángulo, vemos qué pasa, ¿ya? Al multiplicar estas dos señales, tenemos esta fracción, ¿no?, donde tenemos esta sección negativa que se está multiplicando por esta sección positiva, y el producto nos da negativo.
esta parte de la energía es la que estamos devolviendo a la fuente. Si el desfase fuera mayor entre tensión y corriente, ¿no?, esta parte que devolvemos a la fuente sería más ancha y de mayor valor. Entonces, en términos generales, lo que pasa con un circuito RLC es que puede comportarse de manera inductiva si la bobina le gana al condensador, puede comportarse de manera capacitiva si el condensador le gana a la bobina, o definitivamente puede comportarse como un circuito totalmente resistivo cuando el efecto inductivo y el efecto capacitivo se cancelan mutuamente y el ángulo entre tensión y corriente resulta ser cero. En ese caso retrocederíamos a la primera diapositiva, ¿no?, y tendríamos esta curva, ¿no? Tendríamos solamente energía positiva, ¿no?, que es la que se transforma al final de cuentas en calor, nada se devolvería a la fuente porque todo lo que le estamos exigiendo a la fuente lo estamos transformando. En cambio, en este circuito, ¿no?, del total que le estamos exigiendo a la fuente, estamos absorbiendo a la fuente, solamente una parte se está transformando, ¿no?, en calor, en energía, en trabajo útil se llama, ¿ya?, y otra parte no se está transformando, se está devolviendo a la fuente. Esta parte es la energía que están almacenando bobinas y condensadores. Entonces es una energía que entra y sale de la fuente a la instalación, ¿no? Igualmente la pagamos. Cuando entra, marca el medidor, ¿no? Cuando sale, el medidor no retrocede, aunque alguien dijo lo contrario, pero eso no es cierto, el medidor no retrocede. Entonces, estamos gastando plata por una energía que no estamos consumiendo. Esa es la conclusión, ¿ya? De todo lo que hemos visto, ¿no?, hay tres componentes de potencia, ¿ya? La potencia aparente, perdón, acá está mal, vamos a arreglar inmediatamente, ¿ya? Esto es potencia aparente, ¿ya? Aparente, mayúscula, ¿ya?, mayúscula. Esta es la potencia activa y esta es la potencia reactiva. Ahora todo está bien, seguimos con la presentación, ¿ya? Ok, entonces existen tres componentes de potencia. Una representa la demanda, toda la energía total que hemos absorbido del circuito. Eso está dado por el producto de valores eficaces de tensión y corriente. Sus unidades son los voltios amperios y se llama potencia aparente, ¿ya? Representa la demanda o el total de energía absorbida del circuito a la carga. La carga es la que absorbe energía, o la instalación, o la empresa, o la industria, lo que ustedes quieran ver. Existe la potencia activa, que es la cantidad de energía que se ha transformado en trabajo útil, y el valor medio de esa cantidad de energía es P mayúscula, ¿ya?, S coseno de phi, ¿ya? S es B eficaz y eficaz por coseno phi. Phi es el ángulo entre tensión y corriente. Entonces, ya hemos explicado eso. Este numerito coseno phi se llama factor de potencia o factor de aprovechamiento o factor de utilización. Como ustedes saben, el coseno es un número que varía entre 0 y 1. Entonces se está estableciendo el porcentaje, ¿no?, de la energía transformada del total que absorbemos. Absorbemos esto, lo multiplicamos por este número que representa el porcentaje y eso nos da la potencia activa. Ejemplo. Supongamos que estamos absorbiendo 100 kilowatts y el factor de potencia es 0,6. Entonces, de los 100 que estamos absorbiendo, ¿ya?, de los 100 que estamos absorbiendo, kilovoltamperios, ¿no?, por 0,6 son 60. 60 estamos transformando en trabajo útil. 40 están entrando y saliendo sin motivo de nuestra instalación, haciéndonos gastar plata y calentando nuestros cables. Entonces, esto es muy importante. Mañana vamos a ver el tema de la corrección del factor de potencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta que este numerito coseno phi representa el porcentaje de aprovechamiento de la energía absorbida.
La otra potencia se llama potencia reactiva y es la potencia que entra y sale de nuestra instalación cargando y descargando nuestros elementos reactivos, por eso se llama potencia reactiva. Sus unidades se llaman voltios amperios reactivos. De la potencia activa sus unidades son los watts. Entonces, voltios amperios reactivos, ¿no? Esta es energía que está presente entrando y saliendo de nuestra instalación, la tenemos que pagar, pero no la estamos utilizando. Bien. Entonces, estas tres componentes de potencia pueden expresarse como los lados de un triángulo rectángulo. Vean, esto es coseno y esto es seno. Pero antes de eso vamos a introducir un otro concepto que lo vamos a ir aplicando poco a poco. Existe una fórmula con un número complejo que no se trata de otra potencia, se llama potencia compleja, que resume estas tres componentes de potencia. Eso está dado por el producto del fasor tensión, fasor corriente complejo conjugado. ¿Qué quiere decir el complejo conjugado? Supongamos que la fase, el ángulo de la tensión es 60 grados y el ángulo de la corriente es 20 grados. Entonces, entre tensión y corriente hay 40 grados. Para que eso se cumpla, no tengo que utilizar la corriente directa, sino su complejo conjugado, que no es otra cosa que el mismo número, pero con el ángulo cambiado de signo. ¿Para qué? Porque sabemos que cuando multiplicamos números complejos, los ángulos se suman. Si no uso el conjugado, tendría 60 más 40, 100 grados. Mentira. El ángulo entre tensión y corriente es 40. Entonces, con ese motivo, con el motivo de que se resten los ángulos, se utiliza el complejo conjugado. Y si desarrollamos esto por el teorema de Euler, vamos a ver que este es el módulo, o sea, la potencia aparente, ¿no? Y si desarrollamos por el coseno del ángulo entre tensión y corriente, obtenemos la potencia activa más J, la potencia reactiva. Ya habíamos hablado de que la bobina y el condensador se comportan como resistencias, como impedancias, entonces también podríamos calcular la potencia como la corriente eficaz al cuadrado por la impedancia. Y aquí vemos que la parte real de esta expresión, que se llama potencia compleja, es la potencia activa, dada por esta expresión, como hemos visto. La parte imaginaria de esta expresión es la potencia reactiva, y el módulo de esta expresión es esto. Lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es que los libros utilizan para la potencia compleja S negrita. Y a veces nosotros utilizamos fotocopias. Y en la fotocopia no sale, no se distingue bien la negrita. Entonces no debemos confundir esta S con esta S. Esta es potencia aparente y esta es potencia compleja. Para distinguir esto, en realidad yo le aumento una raya acá, ¿no?, como un cuerno, y otra raya acá, como una cola, ¿no? Porque debemos distinguir definitivamente de que esto no es esto. Muy bien. Habíamos dicho de que eso se puede representar como los lados de un triángulo, y efectivamente la hipotenusa sería S, P sería S coseno del ángulo, ¿no? Q sería S seno del ángulo. El ángulo phi es el ángulo entre la tensión y la corriente. Cuando pintamos un triángulo en este sentido, estamos asumiendo de que la corriente está adelantada respecto de la tensión. Entonces decimos factor de potencia en adelanto. Cuando pintamos así, ya estamos asumiendo de que la corriente está atrasada respecto de la tensión, y entonces le llamaríamos a este triángulo factor de potencia en retraso. Esto es absolutamente relativo. En algunos textos dicen exactamente al revés de lo que yo estoy diciendo acá, pero eso no hace daño, no influye en el resultado. La convención depende del gusto de cada uno de ustedes. A este le pueden llamar factor de potencia en adelanto y este factor de potencia en retraso, o al revés. El resultado no tiene por qué alterarse. Con eso habríamos concluido la presentación, ¿no? Así que nos vemos mañana. Estudien